¿Qué harías si el mundo entero te da la espalda justo cuando más los necesitas? John Cena, el héroe indiscutible de la WWE, enfrentó una noche que nadie esperaba, traicionado, abandonado y completamente solo frente a la temible fuerza del Bloodline *. Con promesas rotas y aliados ausentes, Cena luchó contra la soledad en busca de demostrar que su espíritu es inquebrantable. No te pierdas esta impactante historia de rivalidades, desafíos y un hombre que se niega a caer. Suscríbete ahora para no perderte los detalles más intensos de este capítulo imperdible. La soledad nunca fue un rival esperado para John Cena, pero el SmackDown número 1257 se encargó de recordarnos que incluso los gigantes pueden quedarse sin apoyo. La noche comenzó con Cena lanzando un desafío directo al temido Bloodline. No estaba allí para ser un observador pasivo ni un comentarista. Su presencia era una declaración. Quería competir, demostrar que aún tenía mucho que ofrecer en el cuadrilátero. Sin embargo, el camino no sería sencillo. Frente a una facción como el Bloodline, conocida por su brutalidad y dominio estratégico, Cena necesitaba un aliado. Y el elegido fue AJ Styles, el fenomenal, un hombre que ya había demostrado su lealtad al apoyarlo en semanas anteriores. Pero las cosas no salieron como se esperaban. En un giro dramático, Styles fue emboscado por Jimmy Uso y Solo Sikoa, dejando claro que el Bloodline jugaría con todas las cartas posibles para mantener su supremacía. Styles quedó fuera de combate, y Cena se enfrentó a una dura realidad. Estaba completamente solo. Este ataque no solo fue una táctica para debilitar a Cena, sino un recordatorio de que el Bloodline no tiene límites cuando se trata de proteger su territorio. Mientras Cena intentaba encontrar un plan alternativo, quedó claro que la falta de aliados era un obstáculo casi insuperable. La pregunta en la mente de los fanáticos era simple: ¿por qué nadie estaba dispuesto a unirse a Cena en esta lucha? La respuesta, aunque implícita, era evidente: el miedo al Bloodline. Jimmy y Solo no solo dominan físicamente el ring, su influencia psicológica es suficiente para mantener a raya a posibles retadores. Incluso aquellos que podrían haber sido aliados de Cena optaron por mantenerse al margen, priorizando su seguridad sobre cualquier lealtad. Esto dejó a Cena en una posición crítica, no solo como luchador, sino como un hombre enfrentando el peso de su propio legado. La valentía de Cena era evidente, pero la falta de apoyo lo hacía vulnerable. Mientras tanto, el show avanzó con una serie de enfrentamientos intensos. Rey Mysterio y Santos Escobar se unieron para enfrentar a los Street Profits, quienes llegaron respaldados por Bobby Lashley. Este combate, aunque emocionante, reflejó el caos que definió toda la noche. Los Street Profits, a pesar de su reciente alineación con Lashley, no lograron convencer, lo que llevó a una explosión de frustración por parte de su líder. Lashley, en un arranque de furia, despojó a sus compañeros de todo privilegio, dejando claro que no toleraría fracasos. Este momento, aunque aparentemente desconectado de la historia de Cena, reflejó una verdad subyacente. En la WWE, la lealtad es efímera, y el poder lo define todo. En otro segmento, Io Sky defendió su campeonato femenino ante Asuka, en un combate cargado de técnica y rivalidad personal. Aunque Io retuvo su título, fue evidente que su victoria dependió en gran medida de la intervención de Bayley. Este patrón de alianzas que se tambalean y traiciones encubiertas parecía ser el tema recurrente de la noche, reforzando la soledad de Cena en su cruzada contra el Bloodline. Mientras Io y Bayley celebraban una victoria cuestionable, Cena permanecía en backstage, intentando encontrar un rayo de esperanza en medio de la tormenta. La frustración aumentaba, pero también lo hacía su determinación. El clímax de la noche llegó con la firma del contrato para el combate en Fastlane. Cena, decidido a enfrentar al Bloodline sin importar las probabilidades, llegó al ring solo. Mientras tanto, Paul Heyman, el estratega maestro detrás del Bloodline, se burlaba de la situación. Jimmy Uso y Solo Sikoa se pavoneaban, seguros de su dominio, mientras Cena intentaba mantener su compostura. El ambiente era tenso, pero todo se desmoronó cuando Cena intentó defenderse físicamente. Aunque luchó con valentía, el 2 contra 1 era demasiado. Sin aliados a la vista, el icónico luchador quedó tendido en el ring, un símbolo de la vulnerabilidad que incluso las leyendas pueden experimentar.
Mientras Cena permanecía en el suelo del ring, la pregunta seguía resonando. ¿Qué había pasado con todos aquellos que alguna vez se habían alineado a su lado? La WWE siempre se había caracterizado por alianzas inesperadas y momentos de solidaridad. Pero esa noche no había absolutamente nadie que quisiera asociarse con Cena. Esta falta de apoyo no solo planteó dudas sobre su futuro inmediato en Fastlane, sino también sobre el estado general del vestuario. ¿Se había apoderado el miedo del corazón de cada luchador o simplemente ya nadie creía en el liderazgo de Cena? Era un cuestionamiento difícil de responder, pero que dejaba ver la frágil realidad de las relaciones en el mundo de la lucha libre. El ataque al fenomenal AJ Styles también representó una muestra del poder que el Bloodline estaba dispuesto a ejercer sin ningún tipo de límite. Styles, quien había sido una pieza clave en la estrategia de Cena, fue brutalmente atacado en backstage sin que nadie apareciera para detener la embestida. Cena se encontró con la noticia tarde y, a pesar de sus esfuerzos, no pudo hacer nada para evitar que Styles quedara fuera de Fastlane. Esto no solo dejaba a Cena sin un compañero, sino que también confirmaba que el Bloodline estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurar su dominio. Era una declaración de guerra total, y Cena, aunque con el corazón lleno de coraje, estaba sin refuerzos. La firma del contrato fue el momento culminante de la noche. Cena, enfrentado cara a cara con Paul Heyman, escuchaba las palabras burlescas del consejero del Bloodline. Heyman no perdía oportunidad para recordarle a Cena su soledad, mientras Jimmy Uso y solo Sikoa no dejaban de sonreír. Fue un momento tenso en el que la audiencia no podía evitar sentirse impotente ante la situación de Cena. Aunque intentó lanzar un ataque sorpresa, Cena no pudo igualar la fuerza de dos oponentes simultáneos. El Bloodline lo dejó en el suelo, y aunque los abucheos del público resonaban por todo el estadio, nadie llegó para ayudar al ex campeón mundial. La noche terminó con una imagen desoladora. Cena, tendido en la lona, mientras el Bloodline se marchaba, orgullosos de su superioridad. El mensaje era claro: Cena estaba solo, y nadie se atrevía a desafiar al Bloodline. Este desenlace dejó un sabor amargo en los fanáticos, quienes esperaban un momento de redención o al menos un atisbo de esperanza para su héroe. La ausencia de aliados para Cena no solo planteó preguntas sobre su futuro, sino también sobre el estado de la WWE. ¿Se ha convertido el miedo en la fuerza dominante en el vestuario? ¿Quién, si alguien, dará un paso adelante para unirse a Cena en esta lucha monumental? En conclusión, el SmackDown número 1257 fue un recordatorio brutal de las complejidades del poder, la lealtad y el coraje en la WWE. John Cena, a pesar de su legado y su inquebrantable determinación, quedó expuesto en una posición que nadie esperaba, solo frente a uno de los mayores desafíos de su carrera. Esta historia no solo resalta su valentía, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la lucha profesional y las relaciones que la definen. Si te atrapó esta historia y quieres descubrir cómo continuará, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario. ¿Qué crees que pasará en Fastlane? ¿Podrá Cena encontrar a alguien dispuesto a enfrentar al Bloodline con él? Queremos saber tu opinión.